Cuando era chaval, solía pasar mis veranos en un pequeño pueblo en la sierra. El lugar tenía su encanto, pero también una leyenda inquietante. Se decía que cada noche, tras caer el sol, una luz extraña aparecía entre los árboles del bosque. Nadie sabía de dónde provenía, pero los ancianos advertían que, si te acercabas, te perderías para siempre. Una noche me atreví a seguir esa luz. Con mi linterna y un poco de valentía, entré en el bosque. Al principio, solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo mis pies, y la fría brisa me erizaba la piel, pero a medida que me acercaba, el silencio se volvía abrumador. La luz, brillante y cautivadora, danzaba entre los árboles. La curiosidad me ganó, y distraído, la seguí. Sin embargo, tras unos minutos, me di cuenta de que el bosque había cambiado. La senda que había tomado parecía desaparecer, y las sombras se volvían más densas. Comencé a escuchar susurros, como si los árboles hablaran entre sí. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Miré hacia atrás, y vi figuras borrosas entre la neblina que me observaban. La luz, que antes parecía amable, se transformó en un halo aterrador. Corrí, empujando ramas, sintiendo que algo me seguía. Finalmente, logré salir del bosque, pero desde entonces, cada noche, esa luz me acecha en mis sueños, y el bosque nunca vuelve a parecer el mismo. Nadie cree mi historia, pero yo sé que esa luz guarda un secreto que nunca debería haber descubierto. Volver a casa en coche después de una larga jornada siempre debería ser un alivio, pero esa noche todo cambió. Era una carretera solitaria, bordeada de árboles cuyas ramas parecían querer atrapar mi vehículo. Mi móvil no tenía señal y el ambiente era opresivo. De repente, vi una figura a lo lejos. Un hombre, con una chaqueta desgastada, hacía señales para que me detuviera. ¿Quién podría estar allí a esas horas? La preocupación me invadió, pero una parte de mí pensó en ayudar. Al frenar, él se acercó y me pidió que lo llevara a su pueblo, que estaba a unos kilómetros más adelante. Su voz era rasposa y había algo inquietante en su mirada, pero no podía dejarlo ahí. Mientras conducía, las luces del coche titilaban, y el hombre comenzaba a contarme su historia. Hablaba de un accidente ocurrido en aquella misma carretera, años atrás, donde él había perdido la vida. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por el retrovisor y no vi nada. Al girar la cabeza hacia él, noté que su expresión se había vuelto seria y triste. De repente, quería que me detuviera. La voz en mi cabeza me decía que algo no iba bien. Sin previo aviso, él murmuró: «Es hora de que me lleves a casa». Aceleré, sintiendo que el aire se volvía denso. Finalmente, vi las luces de un pueblo y me detuve. Pero cuando giré para preguntarle dónde quería que lo dejara, ya no había nadie. Solo un par de huellas en la carretera y un silencio sepulcral que me dejó temblando. Nunca supe qué vi aquella noche, pero cada vez que paso por esa carretera, me pregunto si realmente ayudé a un alma perdida, o si, por el contrario, dejé que se llevara una parte de mí. En un antiguo piso que alquilé en el centro de la ciudad, había un espejo en el pasillo que siempre me inquietaba. Era grande, con un marco dorado desgastado, y una superficie que parecía más oscura de lo normal. Desde el primer día, la sensación de ser observado acompañó. A menudo, al pasar, creía ver sombras deslizándose detrás de mí. Una noche decidí mirar fijamente el espejo, intentando enfrentar mis miedos. Cuando lo hice, noté que mi reflejo no era el mismo. Sonreía de una manera extraña, como si algo más estuviera en él. No podía apartar la mirada, algo me mantenía hipnotizado. Sentí que una presencia me rodeaba, como un frío que me envolvía. De repente,
Mi reflejo comenzó a cambiar. Su sonrisa se tornó en una mueca aterradora y sus ojos se apagaron. Intenté apartarme, pero no pude moverme. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear y una voz susurrante resonó en mi oído, diciendo que yo era parte del espejo ahora. En un instante, sentí que el horror me abrumaba y, cuando finalmente logré liberarme de esa trampa, el espejo volvió a mostrarme mi reflejo normal. Pero desde aquel día, supe que había algo más. Cada noche, el espejo se oscurecía y podía escuchar murmullos lejanos. De algún modo, sabía que no estaba solo en aquel piso y que de alguna forma había dejado una parte de mí atrapada en el espejo. Ahora, cada vez que paso por el pasillo, siento las miradas invertidas acechando desde dentro. En mi pueblo había una casa abandonada que siempre me intrigó. Decían que estaba maldita. Sus moradores nunca habían regresado. Un grupo de amigos y yo decidimos explorarla una noche. El ambiente era pesado y la construcción crujía con cada paso que dábamos. Las ventanas estaban rotas y el aire olía a moho. Mientras investigábamos, encontramos un diario desgastado en una de las habitaciones. Sus páginas hablaban de locuras y murmullos en la noche, de alguien que había intentado escapar de algo que no se veía. A medida que leíamos, una sensación de temor comenzó a apoderarse de nosotros. De repente, uno de mis amigos gritó al ver una sombra moverse cerca de la puerta. Todos miramos, pero cuando fuimos a comprobar, no había nada. La tensión crecía, y en cada rincón podíamos sentir que estábamos siendo observados. Al decidir marcharnos, escuchamos un susurro detrás de nosotros. «No se vayan». La temperatura cayó en picado, y un aire frío nos envolvió. Corriendo, tratamos de salir, pero las puertas parecían haber desaparecido. Al final, encontramos una salida y salimos a la calle, aterrados. Desde entonces, aquellos que se atreven a entrar en la casa nunca regresan, y su sombra sigue acechando a quienes se acercan. Muchos dicen que lo que encontraron dentro no era solo un diario, sino la forma en que la casa se alimenta de sus miedos. Era una noche como cualquier otra, cuando mi móvil vibró. Miré la pantalla y el número era desconocido. No era la primera vez que alguien me llamaba así. Así que decidí contestar pensando que podría ser una broma. Al descolgar, lo único que escuché fue un silencio aterrador, seguido de unos susurros ininteligibles. Me sentí inquieto, pero decidí ignorarlo y colgué. Sin embargo, la llamada se repitió una y otra vez, cada noche a la misma hora. Lo peor era que, en ocasiones, podía escuchar mi propia voz en la grabación, hablando sobre mis temores más oscuros, sobre lo que me atormentaba en mi vida diaria. Era como si alguien conociese cada rincón de mis pensamientos. Decidí investigar el número y encontré una historia escalofriante. Alguien había sido asesinado en mi barrio y las llamadas no eran solo una broma, sino un eco de su dolor. Esa noche, decidí grabar la llamada para demostrar a mis amigos que no estaba loco. Al escuchar la grabación, me di cuenta de que las palabras eran claras. Libérame. A partir de esa noche, las voces se volvieron más insistentes y las llamadas más aterradoras. Cada vez que sonaba el móvil, el corazón me latía con fuerza y temía que detrás de la línea hubiera algo que no debía haber despertado. Finalmente, decidí apagar mi móvil. Pero el eco de esa voz ha estado conmigo desde entonces, persiguiéndome en mis sueños. Aún hoy, me pregunto si la muerte busca compañía o si hay algo peor que la soledad. Cada vez que escucho un teléfono sonar, mi piel se eriza, sabiendo que nunca estaré libre de esas llamadas. Era una noche cualquiera, en la que la lluvia azotaba con fuerza las ventanas de mi piso. Me encontraba solo, navegando sin rumbo por las redes sociales cuando mi móvil vibró en la mesa.
Una llamada desconocida. Al principio dudé, pero la curiosidad pudo más. Al descolgar, una voz temblorosa me susurró al oído: «Él viene a por ti». En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que era una broma de algún chaval intentando asustarme. Sin embargo, el tono de la voz parecía tan real, tan desesperado. Cuando intenté devolver la llamada, solo escuché estática. La noche continuó, y la extraña sensación de estar observado creció en el aire. Miré por la ventana y vi a un hombre de pie en la acera, con un abrigo negro que lo envolvía. Me fijé en sus ojos, hundidos y vacíos, y mi corazón se detuvo. El hombre sonrió, y en ese instante, mi móvil volvió a vibrar. Era un mensaje: «Ya estoy cerca». Aterrorizado, cogí el teléfono y llamé a la policía, pero nadie respondió. La risa del extraño resonó en mis oídos, mientras la oscuridad se cernía sobre